Salinas Ochoa, ex ministro de Salud, ex gobernador de la provincia de Los Ríos y asambleísta electo. Doctor, ¿cómo le va? Ante todo, ¿cómo receta nuestra señal? Buen día. Por la invitación. Perfecto, doctor, gracias. Y ante todo, bueno, ayer se reunió, pues hubo una nueva plenaria en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Se ha dado de baja al sufragio bajo esta modalidad telemática para nuestros compatriotas que viven en el exterior. Ante todo, me gustaría tener una reacción suya con respecto a esta decisión del Pleno del CNE. Bueno, es lamentable lo que sucede en el Ecuador. Están vulnerando el artículo 82 de la Constitución. La seguridad jurídica en nuestro país está totalmente acabada. Es decir, están haciendo que la normalidad de los fraudes democráticos y fraudes judiciales, como vemos también lo que está pasando en las entidades de justicia con el juez Macías, sea normal. De esta manera rechazamos totalmente. Nosotros como Construye hemos sido permanentemente afectados desde el asesinato de Fernando Villavicencio, posteriormente la no inscripción a tiempo de nuestros candidatos posterior al reemplazo, Andrea González o Cristian Zurita. No pudimos participar directamente en el debate y después de un momento a otro apareció un registro de otro partido político y la impugnación del movimiento RC5, Revolución Ciudadana, a través de Marcela Aguinaga, a nuestro movimiento para no participar, entre comillas, en la contienda electoral. Eso hemos vivido permanentemente y ahora, cuando ganamos 3 escaños en el exterior, democráticamente, con el voto popular de más de 80.000, es decir, más del 70% de personas que sufragaron en un procedimiento que fue elaborado, estructurado por el CNE, que es el voto telemático, que no existe en este momento y existe, no hay nada en el Código de la Democracia en donde le justifico claramente con el Código 143 del Código de Democracia, que el único justificativo para poder suprimir una votación es cuando existan actas, papeletas, documentación que esté vulnerada o estén alteradas en el proceso electoral. Como no existe eso, no hay un justificativo técnico para poder tirar abajo o anular una votación que ganó directamente estos 3 compañeros del exterior en este momento. Yo obvié, ¿no? Al presentarlo, decir que precisamente el doctor Camilo Salinas, pues, corrió en el proceso electoral del pasado 20 de agosto por el movimiento Construye, ¿no? En su jurisdicción provincial, en Los Ríos. Y precisamente, doctor, ¿no? Al escucharle a la presidenta Diana Tamain, que no ha habido, que no ocurrió en este proceso de votación telemática, no hubo pues estos errores o estos problemas, prácticamente pues la decisión de ellos queda sin sustento, porque más bien si se admite de que ha ocurrido alguno de estas fallas que usted ha mencionado, pues en ese momento sí hay un sustento como para decir váyase a hacer la corrección respectiva, ¿no? Y claro, y quien contrató esto fue el Consejo Nacional Electoral. Quien dio seguimiento es el Consejo Nacional Electoral. Y sorpresa, la contratación de más de $800.000, un contrato de una empresa que entendemos que igual vamos a investigar, y nuestro proceso de nuestra bancada va a ser la investigación total del CNE, dando con los justificativos del caso, e inclusive, si es posible, si vemos que existe un tipo de afectación a nuestro movimiento, nuestra bancada de 26, ya no con los 3, éramos 29, 26 asambleístas, llegar directamente a una investigación in situ de este contrato, y si que hay algún tipo de afectación administrativa, técnica, tomar la decisión de llamar a un juicio político al Consejo Nacional Electoral por haber vulnerado los derechos del movimiento político, no de ahora,
tiene tiempo de diferentes actividades que ya le expliqué. Claro, sí, definitivamente. Aquí se agarra, ¿no? Un poquito es como que en un tema tan importante, tan delicado, tan sensible, no se agarre hasta una empresa de delivery, venga acá y haga este tema que amerita justamente el expertise, ¿no? En temas tecnológicos, de transmisión de datos, etcétera, etcétera. Doctor, ya se han reunido este grupo de 26 representantes. ¿Ustedes se han reunido ya integralmente como para ir perfilando, ir definiendo posiciones? Algo que es notorio, ¿no? Es el hecho de que justamente en esta gran representación que tiene el movimiento Construye, no todos tienen experiencia en el manejo de los procedimientos parlamentarios. Y esto es importante, es vital para poder ir a cumplir una excelente labor. Más allá de las ganas de defender tesis, de tener principios, valores y todo eso, también es importante tener la experiencia en el manejo de los procedimientos parlamentarios. ¿Han podido reunirse ya? ¿Han intercalado criterios de manera personal todos ustedes? Correcto, como usted lo indica, nosotros tenemos una preparación no solamente en la parte de función pública y estamos permanentemente siendo preparados por el tema legislativo, que es muy diferente a la función pública. Muchos de nosotros, como Carrillo, mi persona, hemos desempeñado cargos como ministro tanto del Interior y nosotros ministro de Salud, y algunos compañeros que han estado en función pública. Nosotros iniciamos 31 como electores o ganadores del movimiento Construye. 2 de ellos se fueron a apoyar al grupo Gente Buena y que realmente están dentro de nuestro justificativo en donde se abrieron, ¿no? Pero han ganado por Construye. 29 es el bloque, la bancada fuerte. Bueno, aquí sacamos 3 porque realmente con esta nueva afectación que nos han hecho en el exterior, teníamos 26, un grupo fuerte que tiene claro la agenda legislativa. Nosotros no queremos ninguna agenda política, es la agenda legislativa. Lo primero, el Comité Multipartidista para la Investigación de Fernando Villavicencio, el asesinato, y también vamos a investigar el de Intriago, que para nosotros tiene mucho que ver y está cotejado en la narcopolítica que vive el Ecuador. La ley de extinción de dominio, que está archivada y que muchos asambleístas actualmente reelectos lo archivaron porque no les interesa que devuelva todo ese dinero de la gente corrupta y que sea también sacado de las familias de las personas que justifican o que no justifican sus haberes o el incremento de dinero. La ley de inteligencia, la reforma en las entidades judiciales, fiscalía y contraloría, y principalmente eliminar la reducción de las penas a los delincuentes para que puedan ellos, porque se comportan bien o porque tienen algún tipo de artimañas jurídicas, puedan salir antes de tiempo. Los delincuentes peligrosos tienen que cumplir el 100% de las penas en las cárceles. De acuerdo, totalmente. 7 de la mañana con 13 minutos. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el doctor Camilo Salinas Ochoa. Él es representante parlamentario por la provincia de Los Ríos, electo, ¿no? Así es. Un buen día, doctor Salinas. Felicitaciones. Lo he entrevistado algunas veces por el tema de salud. Pero bueno, ahora estamos aquí en este tema de cuál será obviamente pues la actividad dentro de la legislatura, y usted dice que no van por una agenda política sino una agenda legislativa per se, pero da la casualidad que a la legislatura se llega por un partido político, y ahora pues el movimiento Construye atraviesa una situación bastante difícil cuando vemos que la persona que lo representaba vilmente fue asesinado, me refiero a Fernando Villavicencio, y quien lo ha reemplazado en estos 3 semanas, última posta, diríamos así, antes de ir a la primera vuelta electoral, ha sido Cristian Zurita, quien ha dicho que definitivamente va a abandonar el país. ¿Cuál es la suerte que le espera a Construye desde la visión política y que obviamente pueda derivarse a la legislatura? Correcto, es decir, tenemos claro que nuestro movimiento es un movimiento político, demócrata, de centro, un poco más a la derecha, y que al momento Cristian Zurita, como candidato a la presidencia y además presidente del movimiento Gente Buena, tenemos actividades políticas que establecer en territorio para poder un poco levantar y fortalecer nuestro movimiento y la unidad entre Gente Buena y Construye. Pero en la parte legislativa,
nosotros no llegaríamos a un acuerdo político, porque realmente es nuestra prioridad, es cumplir nuestra necesidad que el pueblo nos ha elegido, como lo indiqué hace un rato. Claro. El, el presidente que gane, que nunca estaremos nosotros ni contra las mafias ni contra la delincuencia organizada, les digo claramente, nunca estaremos como movimiento. Y el presidente que gane en esta segunda vuelta, tendremos que ponerlo en claro que queremos el apoyo total de la investigación de la muerte de Villavicencio. Trabajar en seguridad, como le dije, esas dos leyes que nos apoyen, nos fortalezcan, y básicamente el tema del empleo y salud pública que nosotros tenemos conocimiento. Otra vez poner en el debate que ya cumplió un año el veto presidencial del Código Orgánico de Salud, que es muy importante. Se viene, Verónica, el fenómeno del niño. Y si es que no tenemos este código rápido, tenemos que hacer lo mismo. Le digo por como ministro me pasó. Pedirle a la Corte Constitucional permiso para llamar una emergencia sanitaria y comprar medicina por emergencia, contratar personal por emergencia, depende mucho de la Corte Constitucional actualmente con la ley de salud que está vigente y que tiene más de 16 años ya en vigencia. Queremos el código rápido para poder salir adelante en estas emergencias. Son temas importantes y acuciantes, claro que sí, pero ¿cuál va a ser la cabeza de Construye? ¿Quién va a ser la cabeza visible de ese partido que definitivamente les abrió las puertas para llegar a la legislatura? ¿Qué es lo que ustedes han podido conversar dentro de su organización partidista política? Por supuesto, tenemos un buró nacional en donde yo formo parte de ese buró nacional. Somos 10 personas del Comité Político Nacional de Construye. Está Camilo Salinas, está Patricio Carrillo, está Iván González como secretario nacional, está María Paula Romo, está Francisco Ceballos, Rommel Salazar, y entre otros que de todas las provincias del Ecuador, Jorge Bedón, Gabriel, un nombre de Pichincha. Somos 10 que participamos en este consejo político y que tomamos la decisión para que los compañeros y compañeras asambleístas electos y el movimiento en territorio político tengan su agenda propia y decidir, como vuelvo a repetir, Verónica, para tener claro, nosotros jamás vamos a apoyar a la delincuencia y a las mafias. No tenemos todavía una decisión in situ para decir con qué candidato a la presidencia vamos a estar. Pero sí le digo, como persona y como médico y como ser humano y como padre de familia, yo estaré con Daniel Noboa. Jamás el movimiento Construye estará con este grupo de mafia y delincuencia organizada. Claro, para poder aprobar esas leyes importantísimas que ustedes han anotado, la extinción del dominio, también conformar la comisión y todo, se necesita de consensos dentro de la legislatura. Ustedes están conscientes de eso. Ustedes tienen un buen grupo de legisladores, pero están conscientes que definitivamente para poder tener la simple mayoría van a necesitar de otros votos. Correcto, sabemos, y hemos hecho muchos escenarios en donde hay escenarios muy, muy complicados. Hay escenarios en donde nos ponen a nosotros como una oposición total. Hay otro escenario que somos parte directamente de grupos y de uniones de diferentes bancadas para apoyar al gobierno. Y hay un escenario que, vuelvo a repetir, vamos a hacer totalmente una oposición y no vamos a formar parte, si se unen el RC5 y el PSC, a hacer una mayoría. Nosotros no vamos a estar con ellos, vamos a estar siendo una oposición total. Entonces, eso depende mucho de estos días en donde existan acuerdos, y nuestro acuerdo va a ser ligado directamente a lo que les indiqué, Verónica. Claro. Tema de la investigación de Fernando, tema de la ley de extinción de dominio, tema de la ley de inteligencia, reforma en las entidades de justicia, salud, que pongo yo como médico, que es importante, y el tema de empleo. El candidato presidente que acepte esto, vuelvo a repetir, vamos a nosotros a formar parte, o el presidente que acepte esto, vamos a formar parte de esta agenda política conjunta. Mientras tanto, Verónica, nosotros seguiremos y lucharemos, así sea solo, por lo que nosotros queremos y creemos que es beneficioso para el Ecuador. Le agradezco al doctor Camilo Salinas y también le deseo muchos éxitos ahora en su actividad en la legislatura.
Que tenga buen Claro. día. Muchas gracias, Verónica, y muchas Doctor. gracias a ustedes. Gracias Sí, por todo. y antes de cerrar solamente algo, ¿no? Porque usted mencionaba algo importante refiriéndose al tema de la justicia. Ayer ocurrió lo que ocurrió, el pronunciamiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y sí quería, ¿no? Porque esto es parte de lo que nosotros aquí machacamos todos los días. La desinstitucionalización que favorece, obviamente sabemos a quiénes, a los corruptos y también a las bandas vinculadas al crimen organizado transnacional. Mientras más esté desinstitucionalizado un país, se pesca mucho mejor a río revuelto. Básicamente, doctor, ahora en su condición de asambleísta electo, ¿qué hacer con este tema? ¿Qué es tan delicado? ¿Qué es tan grave? Vemos cómo la policía e incluso integrantes de las Fuerzas Armadas se fajan, ¿no?, por capturar a los delincuentes más peligrosos. Acá estamos a merced, igual que allá en la provincia de Los Ríos, en San Camilo, en San Quevedo, en Vinces, en Urdaneta, por todas las localidades de su jurisdicción provincial también hay tanto extorsionador. Nadie puede trabajar tranquilo. La policía y los militares aprehenden a los delincuentes, pero a la vuelta de la esquina tienen medidas sustitutivas. Ayer ha habido este pronunciamiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo le vamos dando forma a un giro diametral en todo lo que tiene que ver con esta estructura de la administración de la justicia? Lo primero que tienen que hacer, estimado amigo, estos vocales nacionales, es salirse, porque eso es una vergüenza internacional y realmente lo que dan motivo a lo que el Ecuador ha estado permanentemente gritando y luchando, que es trabajar contra la impunidad. Ellos han demostrado ya con lo que sucedió, sacar al juez Maesías sancionado por haber estado haciendo un trabajo efectivo de lo que le compete y tiene su responsabilidad como funcionario público. Claro, le quieren callar y lo han callado y lo han sancionado por hacer su trabajo. Y ha demostrado esta entidad, estos vocales que lo sacan, es que existe una agenda política inmiscuida y que este es un cáncer que está metido en diferentes entidades. Ahora es justicia, como se ha demostrado en los hospitales, como permanentemente ha existido, y que, ¿por qué a los delincuentes, a las mafias, a las diferentes organizaciones delincuenciales que están metidos o que hacen su trabajo a través de la Policía Nacional no hacen lo mismo, sino que con habeas corpus o con diferentes acciones penales salen libres y estos delincuentes que se han robado tanto dinero? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo y que estas elecciones en el balotaje que viene decidamos por un presidente que quiera al Ecuador y no es que tenga una agenda política de impunidad. Eso es importante, compañeros y compañeras, al ciudadano. Evalúen bien el voto y nosotros desde la Asamblea, que ya nos dieron el voto popular con esta bancada de Construye, seremos fiel acérrimo del trabajo de fiscalización permanente, pero siempre vamos a buscar, estimados, la unidad entre demócratas y cristianos para poder salir adelante con el país de paz, tranquilidad y mucho progreso. Gracias al doctor Camilo Salinas Ochoa, asambleísta electo en representación de la provincia de Los Ríos. Que tenga una excelente jornada. No, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Continuamos con más de la información. Por cierto, no, ya está diseñada la papeleta electoral de segunda vuelta.